Bienvenidos nuevamente a este nuevo video llamado El complejo de Wakan-Nagaritz. Hoy hablaré de un tema delicado y es sobre el racismo, pero específicamente en República Dominicana. Pero lo trataré de una perspectiva general, pero acentuándome en algunos puntos que quiero desarrollar a detalle. Los puntos que trataré son el eurocentrismo, la raíz que dio inicio al racismo, jergas dominicanas sutiles con trasfondos racistas y detalles igualmente sutiles pero muy bien ocultos en nuestra sociedad dominicana y que al final tienen un trasfondo racista, pero en la actualidad. Y por supuesto mi opinión en cada uno de los temas. Así que ya tú sabiendo esto, ven a botar el golpe viendo este video. Para empezar hablando sobre la raíz que dio el inicio al racismo, quiero hablar primero sobre quién fue Wakan-Nagaritz. Fue un cacique en toda la costa norte de la isla desde lo que ahora es Haití y República Dominicana. Pero, ¿quiénes eran los caciques? Para que lo entiendan más fácil, los llevaré a este tiempo. Ellos eran como los que ahora le decimos regidores, o sea, administraban las riquezas y políticas según las reglas del cacicazgo. ¿Y quiénes eran los cacicazgos? En forma sencilla, eran como los alcaldes. Wakan-Nagaritz es nombrado como el primer amigo de los españoles en el Nuevo Mundo. Ayudó a los españoles en el descubrimiento del oro del Cibao y fue el mediador entre los españoles y taínos. Así que, ¿qué hizo mal Wakan-Nagaritz? Primero, dejó vulnerable al pueblo taíno desde el momento que empezó a ver a Colón como un aliado más que como una amenaza para los de la isla, a pesar que los demás caciques no les agradaban los españoles. Pero su peor error fue ser nombrado el primer amigo que tuvieron los españoles en el Nuevo Mundo, nombre que surgió por el ser la persona que les mostró el oro que había en el Nuevo Mundo. Ayudó a los españoles en el descubrimiento del oro del Cibao y aceptó hacer negocio de trueque con los españoles. De ahí es que surge la historia de cuando los españoles intercambiaron espejos por oro con los taínos. La lealtad de Wakan-Nagaritz a los españoles y su lucha contra su propia raza es al día de hoy su rasgo histórico más distintivo. Ya ustedes sabiendo esto, ya tienen una idea de cuál sería la respuesta de dónde sale el término el complejo de Wakan-Nagaritz. Pero en general es un término que se usa en la cultura dominicana que designa la mentalidad de personas que consideran todo lo extranjero como superior a lo local. El eurocentrismo es la razón de por qué decidí ponerle así al video. Muchos dominicanos permiten que mentalidades eurocéntricas decidan qué se ve bien o mal en nuestra raza. Un ejemplo sobre lo que esto nos lleva a hablar es sobre jergas dominicanas sutiles que tienen un trasfondo racista. Ejemplo, los términos como ofendernos cuando se nos dice que parecemos haitianos, lo cual es un término con trasfondo xenofóbico. Igualmente, llamarnos unos entre otros pelo malo o bueno y frases como hay que arreglar la raza vienen de esta mentalidad eurocéntrica. Esta mentalidad es dañina y cruel. La mentalidad eurocéntrica ha llegado al punto que por tu pelo los empleadores deciden si te contratan o no. Pero este es un punto que hablaré más adelante. Pero en segundo lugar, ¿qué es el eurocentrismo? La mentalidad o pensamiento eurocentrista se refiere a la idea de que Europa es el centro del mundo y que su cultura y su forma de pensar son superiores a las de otras partes del mundo. Esto lleva al punto que muchos países vean a Europa como el modelo a seguir y empiecen a minimizar otras culturas y regiones del mundo. En resumen, el pensamiento eurocentrista es una forma de ver el mundo privilegiando a los europeos por encima de todos los demás. En esta parte del video quiero explicarles de forma sencilla cuál es la diferencia entre racismo, desigualdad y discriminación para que aprendas a identificar. Cuando vives racismo es porque una persona o un grupo de gente piensa que eres inferior por tu físico, personalidad o creencias, porque según ellos, ellas solo son comunes en el grupo racial al cual tú perteneces. La desigualdad, sencillo, en todas las sociedades las oportunidades se dan injustamente al grupo que se le tenga
tenga preferencia o el más aceptado. Y ese grupo son los que no tienen ningún tipo de problema por la raza de donde vienen, su género, edad y tampoco tienen ningún tipo de discapacidad. La discriminación igualmente de forma clara te rechazan por características únicas que tú tienes y esas características causan prejuicio a los demás. Entonces respondamos a la pregunta: ¿en República Dominicana hay racismo? Nuestro país es precioso, hay obras de arte en todos nosotros, pues tenemos tantas etnias diferentes al punto que fuimos nombrados como el país con más diversidad étnica en el mundo. Nuestro país, en buen dominicano, es de gente que somos ligados. Para explicarlo, en general nuestro físico es una mezcla de africanos, europeos e indígenas. Pero como en todos los países hay una raza predominante, a pesar de que nuestro país es de gente ligada, la etnia predominante es la africana. Según el viceministro de Política Exterior Multilateral en República Dominicana, Rubén Sillier, afirmó: todos somos afrodescendientes, hasta los blancos. Este dato muchos dominicanos quieren negarlo, pues no consideran que eso sea real, pues según ellos, al describirse no se ven como una persona con este tipo de físico. La UNFPA, o el Fondo de Población de las Naciones Unidas, realizó una encuesta para entrevistar a 1.309 personas mayores de 18 años, con la idea de tratar el tema de los afrodescendientes en el país. La encuesta salió con los siguientes resultados. La encuesta reveló que los entrevistados se identifican hasta con 27 categorías étnicas raciales, entre ellos indio claro, indio canela, blanco claro y blanco oscuro, moreno claro o lavadito. O sea, el 8% de los dominicanos se define como negro, el 45% de los dominicanos se considera indio, un 18% se define como blanco, un 16% como moreno y el 9% restante como mulato. Entonces, ¿cuál es la razón de que pensemos así? Según Sillier, el viceministro de Política Exterior, explicó que en el país existen prejuicios raciales y una construcción falsa de la nacionalidad que viene de la época de la independencia y de la dictadura de Trujillo. Él dice que la República Dominicana, al independizarse de Haití, surgió un intento de diferenciarnos como cultura entre los haitianos. Así que la referencia que tomamos para engrandecernos fue tomar la cultura española y así opacar la negritud de la nacionalidad dominicana. Decisión que solo sigue empeorando y que tuvo su punto más radical en la dictadura de Trujillo. Estos datos nos confirman que sí hay racismo en nuestro país, a pesar que muchos sean ignorantes y ajenos a haberlo vivido en un punto de su vida. Con este punto aclarado sobre si hay o no racismo en el país, quiero hacer un paréntesis y responder otra pregunta que bastantes dominicanos están confundidos, y es sobre si los blancos pueden recibir racismo o pueden decir que lo han recibido. En primer lugar, empezaré aclarando diciendo que todos somos conscientes que las mayores luchas sociales que se han vivido y que se siguen viviendo son experimentadas por las personas de raza negra. Opino que cuando un blanco dice que ha recibido racismo, choca bastante porque no lo vemos desde el punto de la definición de qué es el racismo, sino desde el punto histórico que tiene esa palabra y las luchas que específicamente han vivido la raza negra. Según la definición, expliqué que el racismo lo vives cuando una persona o un grupo de gente piensa que eres inferior a ellos por tu físico, personalidad o creencias, porque ellas solo son comunes en el grupo racial en el cual tú perteneces. Por esta definición, entonces sí hay momentos que sí puede darse el caso que una persona de tez blanca lo viva, pero hay que ser conscientes que una persona de tez blanca siempre ha sido más aceptada en la mayoría de sociedades. Podrían vivir racismo, pero a lo que más están expuestos es a la desigualdad, específicamente en la parte de experimentarla por su género, la posición económica que tienen, su edad o por algún tipo de discapacidad que tengan. También están más expuestos a recibir la discriminación. Un ejemplo de esto
es cuando han recibido discriminación o rechazo por un rasgo único que él o ella tiene. Dominicanos y extranjeros que son de tez blanca se expresan diciendo que en un punto de su vida han vivido racismo, pero muchos de ellos no saben ni la diferencia entre qué es vivir racismo y vivir discriminación. O sea, mientras piensan que lo que han experimentado antes es racismo, realmente a lo que estuvieron expuestos fue a la desigualdad y la discriminación. Algo totalmente diferente a lo que han vivido los negros en nuestra República Dominicana. Pues no solo tenemos que enfrentar el racismo, sino con los tres: la desigualdad, la discriminación y el racismo. Pues como dije, las personas de tez blancas son más aceptadas en la mayoría de sociedades y no viven al mismo nivel los retos que una persona de tez oscura vive. Quiero hablar ahora de situaciones y detalles sutiles que están muy bien ocultos y que tienen un trasfondo racista en nuestra sociedad dominicana, pero en la actualidad. Una situación es la cantidad de dominicanos que se han quejado por no tener oportunidades de conseguir un empleo por su físico. Estudiantes universitarios de término en carreras como lenguas modernas y turismo se han quejado de que los gerentes de los hoteles se han negado a darles empleo por ser personas con cabello crespo o rizado, con la justificación de que este estilo de peinado no es profesional. Un detalle que sí vemos en la mayoría, no todos, de nuestros bancos: los empleados en servicio al cliente en las oficinas y cajeros personales son de tez blanca. Algo que tampoco es común es ver una chica de piel negra con pelo afro trabajando en este tipo de empresas. Otros detalles que podemos apreciar es los programas populares con los que los dominicanos crecimos viendo y muchos aún siguen siendo televisados. La mayoría de las presentadoras eran y son de piel clara. Y claro, había algunas veces personas de tez negra, pero esto no era algo común. Pero esto aún sigue, pero ahora se trasladó a otras áreas. Un ejemplo de estas áreas son en las redes sociales, en las publicidades que hacen las marcas dominicanas y en nuestras pasarelas de marcas de moda dominicana, donde en cada uno de estos ejemplos las mayores oportunidades les reciben las chicas que en su mayoría son de tez blancas y extranjeras con estas mismas características. Pero claro, siempre hay una que otra de piel morena, pero en buen dominicano tú sabes que lo hacen para marear y decir que cumplen con la supuesta inclusión. Mareo, 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 mareo. Mi deseo con este video es que aunque no hayas abierto los ojos, al menos mi video te ponga a pensar la próxima vez que vayas al banco y te detengas a solo observar cómo son los empleados. También que observes quiénes son las personas que nos están representando en nuestras marcas dominicanas. Con esto no anulo el mérito de la capacidad que muchos y muchas tienen y el esfuerzo que han hecho para conseguir estar en esos puestos. Pues el racismo es muy cauteloso, mucho más en nuestra cultura, que es una cultura herida hasta la raíz. La mayoría de jergas que usamos todos los días demuestran lo heridos que estamos por la mentalidad eurocéntrica. Con este video quiero llamar a todos los dominicanos que aceptemos nuestra historia y que primero nos cuidemos entre nosotros para sanar nuestras heridas internas en nuestra cultura y luego exaltar y cuidar lo de afuera, pero esta vez no hasta un punto dañino de ver lo de afuera como superior a lo local, para que así ese amor a nuestras raíces salga afuera. Y ahí es que para mí verdaderamente podremos ser llamados el país más bello del mundo, pero ahora no solo por el tipo de país maravilloso que tenemos, sino por el respeto que tengamos al expresarnos de nuestra diversidad étnica. Pues acuérdense que hay una frase que dice que la belleza viene de adentro. Gracias por ver mi video, nos vemos en la próxima. Mareo, 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 mareo.